Bueno, la charla, pues, buenas tardes, arrancamos el segundo bloque. La siguiente charla es manejo de imágenes en anatomía patológica. Nuestro invitado es Juan José Nogueira, ingeniero electrónico de la Universidad del Cauca, director del LabCorSoft en Colombia. Juan. Vale, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Básicamente, lo que queríamos es hacer un overview de lo que es la manejo de imágenes de la anatomía patológica. Básicamente, durante los últimos 150 años, los patólogos han estado observando básicamente todo lo que es las imágenes de tejidos a través de los microscopios para diagnósticos de cáncer. Cada evaluación obviamente es decisiva, este paciente cáncer o no. El trabajo de un patólogo, pues sabemos, completamente abrumador. Una única muestra puede llegar a contener cientos de miles de células y solo con un puñado de ellas se puede encontrar un bloque que sea cancerígeno y un grupo gigantesco el cual no, de tal manera que los índices de diagnósticos imprecisos pueden ser entre el 3 y el 9% de los casos. El diagnóstico del patólogo en el portaobjetos básicamente es el centro de la investigación clínica y farmacéutica y es la base más importante para lo que tiene que ver con lo que es el diagnóstico de las enfermedades de cáncer. De tal manera que se requiere ir aumentando o mejorar lo que es la parte de la precisión para requerir o llevar a una terapia personalizada, una terapia que requiere una evaluación más precisa de biomarcadores. Sin embargo, básicamente hoy por hoy el mundo está observando una deficiencia en lo que es el grupo de patólogos disponibles, pero sin embargo, básicamente hay unos mejoramientos en lo que es la parte del informático, mejoramientos también en lo que son los temas de precisión, en los métodos de análisis de imágenes y mejoramiento en lo que son las capacidades de volúmenes de almacenamiento de datos. Las cuales eran anteriormente una de las principales inconvenientes para el uso de imágenes en anatomía patológica. Básicamente este desarrollo rápido de lo que es la digitalización del portaobjetos ha llevado a que aparezcan una serie de tecnologías en el análisis de imágenes que permiten mejorar la precisión de la evaluación histomorfológica, haciendo cada vez mayor, de tal manera que pueda competir con respecto a lo que son los perfiles moleculares, que también ofrecen una serie de resultados cualitativos muy precisos. Entonces, esto ha aumentado básicamente lo que es el mejoramiento de la parte de análisis de imágenes en anatomía patológica. ¿Qué se pretende? Básicamente, la introducción de básicamente lo que es Machine Learning en el análisis de imágenes, que tiene dos fundamentos específicos. Digamos, el fundamento más grande está dentro del marco de lo que es inteligencia artificial, que es básicamente aportar un conjunto adicional de ojos artificiales e imparciales que permite no solamente detectar errores, sino también explicar por qué algunos pacientes pueden estar respondiendo a ciertos tratamientos y otros no. Esto hace que las terapias sean o vayan a ser mucho más precisas en el futuro. Estas máquinas básicamente requieren realmente de un proceso de aprendizaje y la filosofía de esto básicamente es observar los mismos patrones que el patólogo puede estar observando. Digamos que ese sería el principio de los mismos. Fundamentarse en estas observaciones para determinar si está observando los mismos patrones
o si está determinando u observando patrones que sean diferentes, patrones que sean más sutiles o patrones que sean más complejos, y permitir en un momento determinado discernir sobre estos patrones y aprender a ubicar los nuevos patrones. Bien, desde el punto de vista de la experiencia de patólogo, el patólogo básicamente lo que va a realizar es un proceso de observación de una muestra, ¿cierto? Y lo que realiza realmente es, con base en su experiencia y en su confianza, la observación de aquellas muestras que puedan ser cancerígenas. Un sistema de Machine Learning básicamente lo que va a realizar es encontrar estos signos de cáncer y superponer las muestras que se está evaluando, incrementando la visualización de estos patrones a través de colores. Por ejemplo, en este caso tenemos unas muestras de cáncer en color rojo, las muestras que lo están circundando en color verde y las células muertas en color negro. Entonces, básicamente, esta es la función de la inteligencia artificial. Básicamente, realizar de manera precisa una identificación de cada uno de estos tipos de células. Pero para ello requerimos realmente un entrenamiento. Básicamente, la propuesta radica en observar muestras de pacientes no tratados para distinguir tejidos tumorales de tejidos normales, identificar de forma fiable tipos de células específicos para una muestra, lo que para un patólogo, digamos en términos generales, uno podría considerar como buscar una aguja en un pajar. La posibilidad de etiquetar estas muestras es cada vez más importante, ya que las terapias contra el cáncer evolucionan para incluir medicamentos que alcanzan no solamente las células cancerígenas, sino también las células que son inmunes. De manera que si un computador puede encontrar específicamente de una sola vez y cuantificar cuáles son las muestras cancerígenas y dónde están sus emplazamientos, pues puede básicamente evaluar patrones que están realizando una predicción y reaccionará el paciente de una manera adecuada en una terapia concreta. Aunque de manera genérica se utiliza el nombre de algoritmos de inteligencia artificial, realmente lo que realmente aplica es la parte de Machine Learning, ya que la inteligencia artificial es un superconjunto de tecnologías que incluyen no solamente la parte de software, sino también la parte de hardware, y es básicamente imposible concretar dentro de la parte de inteligencia artificial los mecanismos de aprendizaje como los vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los de aprendizaje más utilizados en la industria? En lo que se denomina el aprendizaje por refuerzo. Este aprendizaje por refuerzo básicamente consiste en una interacción constante basada en prueba y error que la máquina es capaz de realizar en un tiempo récord. Esto lo podemos asociar, por ejemplo, al tema de los juegos. El juego de ajedrez, en el cual básicamente se evalúan una serie de alternativas para simplemente por ensayo y error se va encontrando cuál es la alternativa más adecuada. Nosotros podemos observar en esta metodología, no tenemos datos de entrada, sino que lo que se está realizando es un proceso continuo de aprendizaje con base en experiencia. Otro de los modelos que existen, que se maneja también, es el aprendizaje no supervisado. Básicamente el aprendizaje no supervisado lo que nos permite es construir una serie de algoritmos que se ajustan a un modelo que está basado únicamente en los datos de entrada. Y básicamente el entrenamiento lo realiza la misma propia máquina sin indicaciones externas, es decir, solamente con base en los datos de entrada. Aquí tenemos, por ejemplo, un tamaño de artículos que son los datos de entrada, y lo hace el sistema con base en el número de ruedas que tenga, en el tamaño del vehículo.
Existen varias aplicaciones dentro de este modelo de aprendizaje. Entre ellas las más importantes son los agrupamientos o clustering, los análisis de componentes principales, la decomposición de valores y el análisis de componentes independientes. Entonces, esta es otra de las metodologías que se usan en Machine Learning. El siguiente, el que se denomina el aprendizaje supervisado. A ver, vamos a ver que cargue esta diapositiva. Perfecto. Y dentro del aprendizaje supervisado, básicamente lo que nosotros utilizamos es, además de un conjunto de datos de entrada, que es conocido, básicamente un complemento de aprendizaje a medida que el mismo sistema va tomando experiencia. Este es un modelo que se utiliza, por ejemplo, para lo que son los vehículos que son autoconducidos, de tal manera que se tienen una cantidad de datos de entrada, se va corrigiendo el sistema, se lo va modulando a medida que el mismo sistema va aprendiendo. Un ejemplo de estos son árboles de decisión, a otros modelos como regresión ordinaria por mínimos cuadrados, regresión logística, son casos particulares de ese tipo de... Bien, dentro de el entrenamiento de un sistema de learning para lo que es la parte de anatomía patológica, básicamente tiene un acceso a imágenes patológicas. Lo que se pretende es alimentar los algoritmos de tal manera que se contenga un subgrupo de datos que está aprendiendo el sistema. Contrario a lo que es un patólogo que ya está formado, la máquina realiza un acercamiento básicamente a la aproximación del procedimiento de cuáles son células cancerígenas y cuáles no. De tal manera que, por ejemplo, uno puede hacer una misma relación a el tema de los vehículos que se pueden autoconducir. Entrenar a un humano con toda la preinformación que tiene para que haga un proceso de conducción es relativamente sencillo, 20 horas de trabajo, 40 horas de trabajo, mientras que entrenar a un vehículo para que realice el mismo proceso, pues lleva una cantidad realmente astronómica de información. Entonces, básicamente lo que se hace es un equipo de patólogos que son los patólogos consultores, debe marcar las muestras, dando a estos algoritmos una mayor información con la que él está trabajando, de tal manera que sea algo parecido a hacer las notas en un libro para destacar pasajes importantes, destacar información importante que tiene un libro. Estos algoritmos entonces van a tener la alternativa para distinguir los tipos de células. Estas células se van a dar en composiciones alrededor de 10.000 imágenes más pequeñas, y los patólogos deberían de haber etiquetado en la parte de formación de data inicial cada una de las muestras, de tal manera que la máquina o el algoritmo sea mucho más viable para ir realizando su autoentrenamiento. Nosotros podemos ver prácticamente a través de los ojos de una máquina. Este es un ejemplo de lo que básicamente se obtendría después de un tipo de entrenamiento de este tipo, ya que la plataforma podría permitir la observación de las imágenes patológicas, observando muestras determinadas como cancerígenas en color rojo brillante, como aparece en este ejemplo, el campo de tejido circundante en color verde, otros tipos de muestra en colores vívidos, y de esta manera entonces se podría tener una clasificación específica a partir de la implementación de estos algoritmos para lo que es la parte de detención específica de tipos de células. En este momento, básicamente, pues estos temas se están trabajando en manera de investigación, aunque lo que se plantea es en muy poco tiempo realmente tener la aplicabilidad ya de manera médica. Dentro del proceso de anatomía patológica, básicamente se utiliza un modelo que se denomina red
neuronal convolucional, que es básicamente una red neuronal artificial muy similar a las neuronas que están en la corteza visual primaria de un cerebro biológico. Entonces, básicamente, mediante este tipo de algoritmo, lo que se hace es que la imagen se está subdividiendo en una cantidad de imágenes, de tal manera que cada una de las células va tomando una perspectiva para hacer un núcleo completo de imágenes, un conjunto completo a través de matrices bidimensionales. Esto es básicamente la metodología que se utiliza para lo que se denomina visión artificial, para clasificación y segmentación de imágenes. La imagen básicamente se divide en parches. La red neuronal que está conformada de varias capas, básicamente va ubicando estas imágenes de entrada y luego se complementan para obtener un patrón y cada una de estas va generando un patrón de salida que se denomina un vector de peso y sesgo, y de tal manera que se regenera o se genera una visión completamente a partir de la información de entrada. De tal manera que esto se puede utilizar para realizar todo lo que son procesos de rutina y la identificación, es decir, básicamente corroboración, identificación e identificar nuevos patrones, que es básicamente la parte más importante de la aplicación de estas tecnologías. Bien, pues uno de los futuros que se tiene el Machine Learning en la anatomía patológica es poder identificar el cáncer y predecir lo que es la parte de la supervivencia ante una un determinado tratamiento. Y realmente en este momento la era hacia la cual nos estamos dirigiendo está más encaminada a tener data que a ir implementando algoritmos, porque realmente en este momento ya existen una gran cantidad de algoritmos implementados, existen una gran cantidad de proveedores, los mismos IBM, Microsoft, Google, que tienen APIs que permiten la utilización de inteligencia artificial, pero básicamente, ¿qué requerimos? Es realidad la información de datos de entrada para ir alimentando estos algoritmos e ir generando una optimización de los mismos. Básicamente esto era lo que quería conversar con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Ay, que no sale el mute. A ver, chat. Gracias, Juan. Déjame averiguar. ¿Alguno tiene una pregunta? Si la puede ir escribiendo en el chat, así se la pasamos a Juan José. Una pregunta, Juan. Este software viene ya con, digamos, con parte de información o cada instalación implica que el usuario empieza a trabajar montando todo lo que vos decís en cuanto a, entre comillas, al aprendizaje del software a reconocer estas estructuras? Vale. Básicamente ya hay modelos de casas comerciales que están siendo probados y están siendo alimentados con base en convenios que se tienen con instituciones de anatomía patológica, la cual permite hacer un comparativo, primero que todo, entre la información alimentada, es decir, la lámina con el diagnóstico, con la información del paciente, lo que la máquina entiende o lo que la máquina interpreta. Ese primer comparativo es supremamente importante para saber si lo que la máquina está interpretando realmente tiene una interpretación biológica adecuada o tiene una interpretación biológica inadecuada. Entonces, la propuesta básicamente es tener estos modelos ya alimentados con información de estudios relacionados
para a partir de esta información y de este comparativo y comparativos entre diferentes máquinas, saber si la interpretación que se está llevando a cabo es adecuada o no. Entonces hay dos temas. Primero que todo, la comparación entre lo que el patólogo vio con respecto a lo que la máquina está interpretando, y lo segundo es la comparación entre diferentes máquinas de tal manera que sepan que están entregando la misma información. Pero hay que alimentarla. Gracias, gracias. Tengo una pregunta, a ver si le digo bien. Josefaider Venegas pregunta: Juan, ¿de dónde obtienen el dataset para el entrenamiento? Y creo que dijiste recién de casas comerciales. ¿De dónde tiene que, perdón? ¿De dónde se obtienen los datasets? Sí, básicamente la propuesta es realizar una serie de convenios de tal manera que la información sea anonimizada, es decir, que sepamos un determinado diagnóstico de un paciente, que tengamos las láminas, esta información sea completamente anónima y que se pueda comparar el diagnóstico o lo que se encontró, lo que diagnosticó el patólogo, el resultado de la lámina con respecto a lo que la máquina está generando. Pero la información es completamente generada a partir de información real de pacientes. Excelente. Alonso Carvajal Moreno pregunta: ¿podría darnos alguna idea o marco metodológico para el data management apto para llevar a cabo este proceso en patología digital? Bueno, digamos que los algoritmos o los modelos básicamente pertenecen a diferentes casas comerciales. Básicamente lo que se requiere es tener una imagen, digamos el paso a paso sería tener una imagen digitalizada con un tamaño específico, con unas características mínimas. El algoritmo lo que va a hacer entonces es debe de tener un espacio de almacenamiento adecuado. Pues cada vez existe mayor disponibilidad o posibilidad de tener espacios de teradata de almacenamiento, pero tiene que almacenarse la imagen, descomponerse en patrones y realizar un proceso prácticamente de cada uno, como lo vimos en el análisis neuronal, de cada una de las celdas o particiones en la cual se descompuso la imagen. Digamos que ese sería el tercer paso. Y una vez realizado este paso, lo que se hace es una interpretación de cada una de las células, la cual se vuelve a componer para encontrar el patrón de colores que tiene que ser igual o parecido al que diagnosticó el médico en la parte digamos, de investigación, de tal manera que después de un periodo de tiempo se tiene la absoluta certeza de que lo que la máquina para lo cual fue entrenada está correspondiendo con el diagnóstico de diferentes casos o de diferentes patólogos. Excelente. ¿Cuánto es el volumen de datos que hablamos para el entrenamiento? En cantidad y en volumen de espacio. No sabría realmente decirte. Básicamente, esto, o sea, nosotros por lo menos hemos estado investigando acerca de protocolos o prototipos que ya se están llevando a cabo. Hay compañías como Novartis, por ejemplo, como Roche específicamente, y otras también, que ya tienen servidores específicos para llevar a cabo, digamos, estos procesos. Pero en este momento yo no tendría una idea específica de lo que son los volúmenes de almacenamiento que se requerirían en función del volumen de datos que se requeriría para probar que una determinada máquina está debidamente documentada y debidamente entrenada.